Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Para ti sea la honra y la gloria siempre y te damos gracias por darnos la oportunidad de compartir una porción de tu palabra profética más segura. Te pido, Señor, que perdones nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Te pido que bendigas este estudio y que podamos ser edificados por tu santa palabra. Bendiga a toda alma sincera que tomará el tiempo de ver y oír el mensaje, y te ruego también que bendigas a todos los que han de recibir esta luz en esta ocasión. Toque mis labios con carbón encendido, quite mi culpa, quite la culpa de los oyentes, y te pido que arranques de nosotros todo prejuicio, orgullo y autosuficiencia, y nos ayudes a ser humildes estudiantes en la escuela de Cristo. Quédate con nosotros en esta hora de estudio y que todos seamos bendecidos por tu palabra. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tratar entonces este tópico sobre una teoría que ha sido muy popular en el mundo adventista. Muchos hermanos, teólogos, eruditos, que se han arrogado el derecho que no les corresponde de reinterpretar la palabra de Dios, para evadir este evento de Ezequiel 9 o para negar la vigencia de este evento, dicen que esto ya se cumplió y que no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Otros lo tiran todo al tiempo de las 7 plagas, amparándose en una declaración de la mensajera del Señor. Entonces vamos a tratar esto a la luz de la inspiración, a la luz de lo que dicen los profetas y no a la luz de lo que a mí me parece ni de lo que yo creo, sino de lo que dice Dios a través de su palabra. Quiero leer el primer versículo, el texto de memoria, lo encontramos en Ezequiel 9:6. Ezequiel 9:6 nos abre la puerta para entender muchas verdades solemnes de este juicio. Se habla de que los varones destructores han de matar viejos, dice Ezequiel 9:6, matad viejos, jóvenes y doncellas, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Esa es la frase clave de este análisis, que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno sobre quien está la señal, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Es decir, que cuando este juicio ocurre, no debe quedar ningún infiel vivo, porque dice que no quede ninguno, es decir, no puede haber ningún sobreviviente infiel, no puede haber ningún vivo después de este juicio que sea infiel, porque los que no tienen el sello van a perecer y la profecía dice que no quede ninguno. Vuelvo y repito, cuando este evento ocurre, no puede quedar ningún infiel con vida. Quiero leer la cita de meditación que encontramos en la carta 121 del año 1903. Dicho sea de paso, los que quieren el PDF o el documento de este tema, con mucho gusto se los podemos entregar, ¿verdad? Así que más adelante podemos ver eso. Carta, cierto, carta 121 del año 1903. Vamos a ver qué dice la mensajera de Dios. Dice: cuán solemnes son las advertencias del capítulo 9 de Ezequiel. Estas advertencias señalan realidades severas que pronto se cumplirán. Ahora ella está diciendo tiempo futuro, pronto se cumplirán. ¿Ya? Dice, cuán solemnes son las advertencias del capítulo 9 de Ezequiel. Estas advertencias señalan realidades severas que pronto se cumplirán. Pero las numerosas advertencias de la palabra de Dios son ignoradas. Qué triste, qué triste.
Cuando aquellos que se dicen adventistas del séptimo día se conviertan, cuando regresen a su primer amor, comenzarán a trabajar para salvar almas que se pierden. Cuando exista realmente una conversión en nosotros, va a haber un interés de trabajar por las almas que están pereciendo, no solamente afuera del pueblo, sino aún dentro del mismo pueblo de Dios. Así que la mensajera inspirada, no el pastor tal, ni el teólogo tal, ni el falso investigador bíblico tal, no, la mensajera inspirada dice que este capítulo revela realidades que pronto se cumplirán, tiempo futuro, ¿verdad? No tiempo pasado. Bien, ahora vamos a ver entonces de una forma sencilla si este evento directamente se cumplió en el tiempo de Nabucodonosor. Vamos a ver también el momento directo y el cumplimiento directo de la profecía. Y vamos a ver la aplicación indirecta que da la hermana White en el conflicto de los siglos a este evento. En esos puntos nos vamos a manejar en este estudio. Vamos a ver las referencias bíblicas que algunos toman para decir que este evento ya se cumplió y no tiene nada que ver con nuestro tiempo ni con el tiempo futuro. Vamos a ver lo que algunos dicen y argumentan sobre esto. En el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 36, los versículos 15 al 20, dice lo siguiente. Segunda de Crónicas 36, 15 al 20, dice así. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió a ellos por medio de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos y mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus vasos preciosos. Los que escaparon, aquí ya se habla de un grupo de sobrevivientes. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de Persia. Aquí vemos en esta escena profética, en esta escena bíblica, que sí hubo una matanza en Jerusalén por parte de Nabucodonosor y su ejército. Lo que estamos tratando aquí de investigar y lo que estamos investigando es si este evento de Ezequiel 9 se cumplió directamente en ese tiempo. Porque aquí se nos habla también de personas que escaparon de la espada, es decir, no murieron. Sin embargo, en Ezequiel 9, 4 al 6, vemos lo siguiente. Dice, y dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, jóvenes y doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero no toquéis a ninguno sobre quien está la señal. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo.
Nótese la diferencia. En Segunda de Crónicas 36 hay un grupo que escapó de la espada del rey de Babilonia. Sin embargo, en la profecía de Ezequiel 9:6 vemos que ningún infiel que no tuviera el sello podía quedar con vida. Aquí estamos viendo una inconsistencia si es que queremos forzar la idea de que esto se cumplió literalmente en el tiempo de Nabucodonosor. La profecía de Ezequiel 9:6 dice, no puede quedar ningún infiel con vida. Y allá en Crónicas vimos claramente que hay escapados de la espada, es decir, hay sobrevivientes, aunque fueren infieles. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios con cuidado, nos vamos a dar cuenta que esas cosas que a veces enseñan algunos por allí son totalmente falsas. Pero a pesar de las referencias inspiradas, hay algunos que insisten y se aferran a su postura, ya sea por orgullo, por ceguera o por prejuicio, o por querer calmar las conciencias del pueblo y por dar ese falso clamor de paz y seguridad. Que dicho sea de paso, todo aquel que no esté advirtiendo al pueblo que se prepare para este juicio, todo aquel que está omitiendo este evento, está en la categoría de los perros mudos. Ahora bien, vamos a ver otro detalle más, y es que en el contexto de esta destrucción que hubo en Jerusalén por parte del ejército babilónico, en el contexto de este evento, hay tres clases de personas. Número uno, los que murieron por la espada del rey. Número dos, los deportados que no murieron por la espada. Y número tres, los que fueron dejados vivos en Jerusalén. ¿Ya? Es decir, hay tres clases de personas en el contexto de este evento que ocurrió allá en el tiempo de Nabucodonosor. Es decir, los que murieron por la espada del rey, los que fueron deportados a Babilonia y los que fueron dejados vivos ahí en la ciudad, en medio de las ruinas. Ahora bien, cuando usted lee Daniel capítulo 3, que es una escena profética que conocemos nosotros, que dicho sea de paso, es un tipo de lo que va a pasar con la imagen de la bestia. Cuando vemos Daniel capítulo 3, vemos que el rey da un decreto para adorar la imagen de oro. Vemos que al sonido de los instrumentos musicales, todos debían postrarse, pero solo tres rehusaron obedecer el decreto y fueron sentenciados a muerte. Y todos los deportados, salvo tres, adoraron la imagen. Es decir, mucha gente que fue deportada a Babilonia eran idólatras, porque estaban cometiendo idolatría aún en Jerusalén, y cuando fueron deportados a Babilonia, no les causó ningún problema postrarse ante la imagen. Entonces, entre los deportados también habían personas idólatras o falsos adoradores. Este detalle es importante que usted y yo lo tengamos claro. Solamente tres permanecieron en pie contra el decreto del rey Nabucodonosor. Otro detalle trascendental también es que podemos hablar de aquellos que fueron dejados en Jerusalén. Recordemos, Ezequiel 9:6 dice que no quede ninguno, pero ya estamos viendo que hubo deportados, que muchos fueron idólatras y se postraron a la imagen. Y también ahora vamos a leer a otro grupo que se quedó vivo en Jerusalén, que no murieron. Vamos a Jeremías capítulo 42, versículos 1 al 10. Jeremías 42, 1 al 10. Vamos a ver qué pasó después de esta invasión con un grupo de personas que quedaron en Jerusalén. Dice así: entonces vinieron todos los capitanes de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: sea acepta nuestra súplica delante de ti, y ora por nosotros al Señor tu Dios, por todo este remanente, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven
tus ojos, para que el Señor tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, os he oído, he aquí que voy a orar al Señor vuestro Dios, como habéis dicho, y será que todo lo que el Señor os respondiere y os declarare, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, el Señor sea testigo entre nosotros de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual el Señor tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo, la voz del Señor nuestro Dios, el cual, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz del Señor nuestro Dios tengamos bien. Y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra del Señor a Jeremías, y llamó Johanán, corrijo, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, así dice el Señor, el Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestras súplicas delante de él. Si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Nótese que aquí hay un remanente que le pidió a Jeremías, ¿qué hacemos? Ve y consulta con Dios. Y Jeremías va y consulta con Dios y le dice a ese remanente que quedó vivo en Jerusalén después de la destrucción, quédense aquí. Es decir, quédense aquí. Y Dios le prometió a ese remanente que los iba a plantar, que los iba a edificar, etcétera. Ahora, cuando vamos a Jeremías 43, 1 al 7, vemos que el pueblo rechaza el mandato de Dios a través del profeta Jeremías. El pueblo rechaza la amonestación que Dios envió mediante Jeremías. El pueblo rechaza la instrucción. Este pueblo que quedó allí también eran rebeldes, eran también resistentes a la voz del Señor. Jeremías 43, 1 al 7 dice así. Y aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del Señor su Dios, esto es, todas las palabras por las cuales el Señor su Dios le había enviado a ellos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los hombres soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, ¿no te ha enviado el Señor nuestro Dios para decir, no entréis en Egipto a peregrinar allí? Sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en mano de los caldeos, para matarnos y para hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra, y todo al pueblo, perdón, sí, y todo al pueblo a la voz del Señor. O sea, el pueblo no obedeció la voz del Señor para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que había vuelto de todas las naciones a donde habían sido echados, para habitar en la tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda alma que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías. Y entraron en la tierra de Egipto porque no obedecieron la voz del Señor y llegaron hasta Tafnes. Entonces, hermanos y hermanas, vemos las tres clases de personas en el contexto de esta destrucción que ocurrió por parte del rey de Babilonia. Hubo muertos, hubo deportados y hubo también personas que se quedaron en Jerusalén. Entonces, ¿se cumplió Ezequiel 9:6 allí? No se cumplió,
porque Ezequiel 9:6 dice que no quede ninguno. Vuelvo y repito, cuando este evento ocurre, ningún infiel sin el sello puede quedar vivo, porque los ángeles o los varones angelicales deben eliminar a todos los que no tengan el sello. Así lo dice el profeta y así hay que dejarlo. No hay que quitarle ni ponerle. Ahora bien, entonces descartamos la idea de que este evento se cumplió, el de Ezequiel 9, en el tiempo de Nabucodonosor. Y se descarta con la misma Biblia. Ya vimos que hubo deportados, hubo rebeldes que se quedaron en Jerusalén y hubo también muertos. Ezequiel 9:6 dice que no quede ninguno. Ahora vamos a ver el tiempo para el cual esta profecía sí se va a cumplir en base al espíritu de profecía. Porque aquí lo que piense yo o lo que piense usted o lo que piense el hermano tal, aquí sale sobrando. Aquí lo que importa es lo que dicen los profetas. Vamos a ver ahora el tiempo del cumplimiento de este juicio. Testimonios para los ministros, página 445. Testimonios para los ministros, página 445. Dice así: este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. ¿Qué nos está diciendo la mensajera inspirada? Nos está diciendo que el sellamiento de Apocalipsis 7, 1 al 4, es el mismo sellamiento de Ezequiel 9:4. Dice que Ezequiel y Juan fueron testigos de esta notable revelación. Yo creo que aquí nadie va a decir que el sellamiento de los 144,000 ocurrió hace 2,600 años atrás. No tiene ningún sentido. Este sellamiento se lleva a cabo ahora. Entonces, tanto Ezequiel 9:4 y Apocalipsis 7, 1 al 3 o 1 al 4 nos revelan el acontecimiento actual. Ya pasa por la ciudad, pasa por medio del pueblo de Dios y ponle un sello a los que están gimiendo y clamando. En Apocalipsis 7, 1 al 3, la orden es: retengan los vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados, hasta que los 144,000 sean sellados. En Primeros Escritos, página 58, nos dice la inspiración lo siguiente: el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los vientos, o los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Amén. Entonces, tanto testimonios para los ministros, primeros escritos, nos está diciendo que este sellamiento se está llevando a cabo ahora, mientras los ángeles están reteniendo los vientos. Así que el sellamiento de Ezequiel 9:4 es en nuestro tiempo, es para nuestra época. Y eso también lo confirma aún más la inspiración en otras declaraciones. Por ejemplo, Testimonios para la Iglesia, el volumen 3, las páginas 295 y 296. Dice así: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia. En el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Esto lo expone con mucho vigor la ilustración que presenta el profeta acerca de la última obra bajo la figura de los hombres que tienen sendas armas destructoras en las manos. Entre ellos había uno vestido de lino que tenía a su lado un tintero, y le dijo el Señor:
pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, la mensajera del Señor aplica Ezequiel 9:4 a hoy. ¿Cómo lo sé? La siguiente cita lo dice. Testimonios, tomo 3, página 296. Dice, nótese esto con cuidado. Los que reciban la marca pura de la verdad, desarrollada en ellos por el poder del Espíritu Santo y representada por el sello del hombre vestido de lino, son los que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. No en el mundo, sino en la iglesia. Su amor por la pureza, el honor y la gloria de Dios es tal y tienen una visión tan clara del carácter excesivamente pecaminoso del pecado que se los representa agonizando, suspirando y llorando. Léase el capítulo 9 de Ezequiel. Si este evento de Ezequiel 9 ya se cumplió hace 2600 años, ¿para qué la mensajera nos los manda a leer para nuestro tiempo? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, la sierva del Señor nos manda a leer este capítulo por la sencilla razón de que es un capítulo profético que se aplica a nuestro tiempo. Ahora vamos a ver la aplicación directa de este evento, que será dentro del pueblo de la Odisea. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, la página 196, dice así. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, nótese que aquí está diciendo la inspiración, la iglesia, el santuario del Señor. O sea, el juicio comienza por la casa de Dios. Y ella dice, la mensajera, el espíritu de profecía, la cita inspirada, dice, aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Yo conozco ancianos de iglesia, a ministros, a pastores, que se les cumple esto perfectamente. Ellos lo que menos quieren predicar es de estos eventos que vienen. Ellos hablan de cualquier cosa. Entonces, que estos falsos atalayas dicen, los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará ni bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Ahora la mensajera inspirada me está diciendo que cuando este juicio venga a la iglesia, los que no reciban el sello, todos perecen juntos. ¿Y por dónde comienza? Por los líderes del pueblo, por aquellos ancianos traidores, por aquellos ancianos que no están clamando a voz en cuello, por aquellos ministros que por el sueldo y por la comodidad callan ante lo que está pasando. La Biblia los describe como perros mudos que no quieren ladrar. Son sobre ellos y sobre el pueblo que los sigue que caerá la justa venganza de un Dios ofendido. Hay muchos hermanos que tristemente dependen ciegamente de lo que dicen los comentaristas prominentes o de lo que dicen los teólogos populares de la iglesia o lo que dicen los supuestos apologistas del pueblo de Dios. No, no, no. Hermanos y hermanas, maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías 17:5. Vayamos a la inspiración solamente y no estemos añadiendo nuestras teorías a lo que Dios ha revelado.
Porque hay muchos que, como no soportan estas verdades, dicen, ah, no, es que eso no es así, porque yo no lo creo. Y entonces riegan la semilla de la cizaña y de la incredulidad a las almas que quieren aprender. La misma mensajera dice que esto se cumplirá literalmente. Es decir, Dios pondrá una marca de redención sobre los 144,000 y los ángeles del Señor destruirán a los que no tienen el sello cuando este juicio ocurra. Quiero leerles lo que dice la carta 31A de 1894. Repito, carta 31A de 1894. Dice así: nos encontramos en los peligros de los últimos días. Fíjense en lo que dice la inspiración. Nos encontramos en medio de los peligros de los últimos días. Pronto llegará el momento en que se cumplirá, tiempo futuro, la profecía de Ezequiel 9. Dicha profecía debe estudiarse con atención, pues se cumplirá al pie de la letra. Ella escribió eso también. Entonces, la carta 31A de 1894 me dice que estamos en los peligros de los últimos días y dice que pronto llegará el momento en que se cumplirá esta profecía y dice que esta profecía debe estudiarse con atención, que es lo que menos se está haciendo, ¿ya? Inmediatamente lo tachan a uno de lo peor cuando estudiamos esta profecía y nos acusan de herejes, disidentes. La verdad que me tiene sin cuidado eso. A Noé lo trataron de loco y a Juan el Bautista también y a todos los grandes predicadores, a los grandes héroes los trataron como herejes, cismáticos, etcétera, como profanadores del templo, como de lo peor, como criminales se les trató. Pero dice que esta profecía debe estudiarse con atención, porque se cumplirá al pie de la letra. En manuscritos inéditos, el tomo 1, la página 241, la mensajera vuelve y nos recalca: estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán. No dice se cumplieron. No, no, no. Dice se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y a convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con aquellos con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades. ¿A qué iglesia se le ha revelado las grandes y solemnes verdades? Al pueblo adventista, ¿verdad? Entonces ella está diciendo que este evento se cumplirá literalmente y sin embargo el tiempo pasa y la iglesia o el pueblo, la gente, sigue dormida. Se niegan a humillar su alma y a convertirse. El Señor no será paciente mucho más tiempo con quienes les fueron reveladas tan grandes y solemnes verdades, pero que se niegan a llevar esas verdades a su experiencia individual. El tiempo es corto, Dios está llamando. ¿Escucharán su voz ustedes? ¿Recibirán su mensaje? ¿Se convertirán antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. Entonces, hermanos, escrito está lo que va a ocurrir comenzando por el pueblo de Dios. Sea que acepten, sea que rechacen, la profecía no va a cambiar. El hecho de que a usted o cualquier otra persona rechace esta verdad, eso no va a cambiar el hecho de que Dios va a cumplir su palabra. Los antediluvianos negaron el diluvio, no creían en el mensaje del diluvio, pero eso no cambió la agenda de Dios. Los antediluvianos rechazaron porque decían que era un mensaje falso, pero el diluvio vino y se los llevó, ¿ya? Así que el hecho de que un hermano, una hermana o personas resistan la voz de Dios, eso no va a cambiar el plan de Dios, no va a cambiar la agenda de Dios. Ahora quiero leerles lo que nos dice el conflicto de los siglos y vamos a ver ahora la aplicación que la hermana White da a Ezequiel 9 en el contexto
de las plagas. Ya leímos la aplicación directa que va a ocurrir en la iglesia, ¿ok? Ahora vamos a ver la aplicación indirecta que ella hace en el conflicto de los siglos en relación a las plagas. Conflicto de los siglos, páginas 714 y 715. Dice, la marca de redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte representado en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, a quienes se les manda, al anciano, al joven, a la doncella, a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no os lleguéis a ninguno en quien está la marca y comenzad desde mi santuario. Dice el profeta, comenzaron pues desde los ancianos que estaban delante de la casa. Ezequiel 9:1 al 6. La obra de destrucción empieza entre los que profesaron ser guardianes espirituales del pueblo. Los falsos centinelas caen los primeros. De nadie se tendrá misericordia y ninguno escapará. Hombres, mujeres, doncellas y niños perecerán juntos. Así que aquí vemos una aplicación que la mensajera da en relación a las 7 plagas. Ahora, ¿por qué es una aplicación indirecta? ¿O por qué es una aplicación indirecta? Bueno, la razón es sencilla. En Ezequiel 9 son 5 destructores, ¿ok? En Ezequiel 9 son 5 destructores. Es decir, son 5 ángeles o 5 varones angelicales con, con, con lo que se conoce como la espada del Señor. Son 5. Pero en Apocalipsis 16 son 7 ángeles los que derraman las copas, ¿ya? Otra razón también por la cual Ezequiel 9 y Apocalipsis 16 no son el mismo evento, más allá que la hermana White hizo una aplicación indirecta, es que en Ezequiel 9 el juicio es sobre Jerusalén, sobre el pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 16 es sobre Babilonia. Y Jerusalén y Babilonia no son lo mismo. Yo creo que todos sabemos que Jerusalén es una cosa y Babilonia es otra. También creo que vamos a estar de acuerdo, no sé si estamos o no, no hay problema, pero la iglesia adventista no es Babilonia. Otro detalle también importante entre Ezequiel 9 y Apocalipsis 16 es que en Ezequiel 9, en Ezequiel capítulo 9 este juicio se lleva dentro de Jerusalén, que ya lo mencioné, son 5 destructores. Ya, y en Apocalipsis 16 son 7. En Ezequiel 9 se usan instrumentos de destrucción. Y en Apocalipsis 16 se usan copas de la naturaleza. En Ezequiel 9 los afectados son Jerusalén. Y en Apocalipsis 16 los afectados son los babilonios. Por eso es que Ezequiel 9 tiene una aplicación indirecta en el contexto de las plagas, no directa, porque bíblicamente sería una gran inconsistencia decir que es el mismo evento, cuando en unos son 5, en otros son 7, y así podemos ver los otros ejemplos. Entonces, la hermana White, como profeta, está en todo su derecho de hacer aplicaciones indirectas o directas a un evento y puede aplicarlos a los acontecimientos en base a la inspiración que ella recibió. El problema está en que muchos quieren eh, leer alguna cita y obviar otras. Es decir, muchos usan el conflicto de los siglos, ¿verdad? Para aplicar este evento al tiempo de las plagas. Y es verdad, es una aplicación indirecta. Pero omiten todas las demás citas que tienen que ver con el juicio sobre la iglesia. ¿Ya? Entonces, aceptan una cita, pero las otras no. Entonces, así no se puede, hermanos y hermanas. Si vamos a aceptar una declaración, tenemos que aceptar todas las demás también. Entonces, la aplicación directa de este evento está al futuro, cuando Dios destruya a los infieles de la casa de Dios. Y la aplicación indirecta será cuando venga el juicio sobre Babilonia a través de las 7 plagas. Entonces, Ezequiel 9 no se cumplió en el tiempo de Nabucodonosor, sino que este juicio está para el futuro, comenzando por la casa de Dios y extendiéndose al mundo. Hay 2 Ezequiel 9, hay uno para la iglesia y otro que se cumplirá
para el mundo. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles. Estos temas no son para asustar a nadie, sino que son un llamado de reflexión y una advertencia que, aunque sea fuerte, es de misericordia, para que velemos y oremos y nos esforcemos para recibir ese sello, gimiendo y clamando y apartándonos del pecado. Quiero terminar con esta siguiente cita que está en Joyas de los Testimonios, el tomo número 2, página 12. Con esta cita termino el estudio. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 12. Dice: si la iglesia sigue una conducta similar a la del mundo, compartirá la misma suerte. O mejor dicho, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. ¿Ya? O sea, si la iglesia sigue imitando al mundo, va a ser castigada peor que el mundo porque está desobedeciendo, teniendo mayor luz que el mundo. Por eso yo no voy a estar de acuerdo con los que dicen que el juicio para la iglesia y para el mundo va a ser al mismo tiempo. Eso no lo enseña la palabra de Dios. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios, no es simultáneo con el mundo. Entonces, hermanos, estos acontecimientos que estamos viendo delante de nosotros, la condición del mundo, las abominaciones en el mundo, las abominaciones aún dentro de la misma iglesia, indican que el Señor pronto se levantará con sus vestiduras de venganza para pedirle cuentas a sus siervos. Antes del fuerte pregón para el mundo, antes de ese fuerte clamor que se ha de dar a todo el planeta, Dios debe purificar a su iglesia y Dios debe limpiar la casa y debe arrancar a toda la cizaña que está sirviendo de piedra de tropiezo. La pregunta para terminar es: ¿estamos esforzándonos para ser sellados? ¿Estamos viviendo a la altura de la luz que tenemos? ¿Estamos venciendo el pecado por la fuerza de Dios? ¿Estamos afligiendo nuestra alma y sintiendo dolor por nuestros pecados? ¿O queremos seguir siendo tibios, hipócritas o indiferentes a pesar de las amonestaciones de Dios? Despertemos, hermanos y hermanas, y que Dios nos ayude a ser fieles. Ha sido un gusto compartir estos estudios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y les conceda mucha paz y salud. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hacemos una oración y por acá hay unas preguntitas. ¿Podrás responderlas? Si son en base al tema, con mucho gusto. Ok. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio de Jerusalén, Ezequiel 9, y el juicio en Babilonia, Apocalipsis 16? ¿Es la pregunta que se hace? Es la primera pregunta. Ok, sí. La diferencia la expliqué en antes, y es que en Jerusalén la mensajera aplica a la iglesia ese juicio de forma directa. Son 5 destructores. Y en Apocalipsis 16 son 7 ángeles, ¿verdad? En Ezequiel 9 se usan armas de matanza y en Apocalipsis 16 se usa copas de la naturaleza, ¿ya? En unos son 5 y en otros son 7. Entonces, esa es la diferencia general que hay entre ambos juicios. Y la hermana White, con todo el derecho como mensajera, le dio una aplicación indirecta a Ezequiel 9 en el contexto de las plagas, porque el punto en común tanto en la iglesia como en Babilonia, será la destrucción del impío. Por eso es que ella toma Ezequiel 9 y lo aplica indirectamente a las plagas. Así que esa es la respuesta que podemos dar en base a la inspiración. El hermano Jorge pregunta, ¿por qué Ezequiel 9 comienza en la casa de Dios y Apocalipsis 16 se dirige al mundo? Bueno, por la misma razón que explicamos, la misma hermana White o la misma inspiración nos dice que la iglesia, el santuario del Señor, será la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Y la razón es porque la iglesia ha recibido mayor luz que el mundo, ha sido más privilegiada. Y como tristemente no estamos a la altura de la luz que tenemos como pueblo, no, el Señor tiene que hacer juicio sobre su pueblo primero. Dios no va a poner orden en el mundo y dejar la casa en desorden. Primero Él tiene que poner orden en su casa
en la iglesia que tiene la verdad para el tiempo del fin y después poner orden en el mundo. Muchas gracias. Y la pregunta de la hermana Rosa es, ¿Ezequiel 9 es un juicio previo a las 7 plagas o es el mismo evento en otra forma? Muy buena pregunta. Ezequiel 9 es un juicio que se aplica directamente a la iglesia antes del fuerte clamor, porque Dios tiene que limpiar su iglesia para que ella pueda afrontar la guerra contra el diablo en una condición triunfante. De lo contrario, la iglesia perdería la guerra. Apocalipsis 16 se va a cumplir contra Babilonia cuando el fuerte pregón ya termine y cuando ya la amonestación para el mundo haya llegado a su fin. Cuando Apocalipsis 18:4 se cumpla, cuando se diga salid de Babilonia, pueblo mío, cuando las almas que están en Babilonia salgan en el tiempo del fuerte pregón, terminará la gracia para el mundo y se derramarán las 7 postreras plagas. Am, Ahora el hermano Julio, ¿qué papel tienen los ángeles en ambos capítulos, Ezequiel 9 y Ezequiel 16? Y Apocalipsis 16 será. Apocalipsis Sí. 16, perdón. Sí, los ángeles jugarán una parte activa. Por ejemplo, en Ezequiel 9 se nos habla que esos varones que la misma mensajera identifica como ángeles, en Testimonios para los Ministros, página 47, dice que la obra de separación es confiada a los ángeles de Dios, ¿ok? Y en Apocalipsis 16 lo mismo, son los ángeles, 7, dicho sea de paso, los que tienen las copas de ira contra Babilonia para el juicio contra el mundo. La hermana Dante dice, ¿cómo nos prepara hoy el mensaje de Ezequiel 9 para que ocurra en Apocalipsis 16? El mensaje que estamos tratando en relación al juicio es una advertencia donde el Señor nos llama a gemir y clamar contra los pecados que se cometen en el pueblo de Dios, es decir, sentir dolor por el pecado y apartarnos de él por la fuerza de Dios. Esa es la orden que se da en ese capítulo. Sella a los que gimen y claman. Ese es el llamado central de ese capítulo. Y dicho sea de paso, el sellamiento está en curso y está llegando a su parte final. Y una preguntita más aquí dice, el juicio de Ezequiel 9 representa una purificación interna antes del juicio mundial de Apocalipsis 16. Correcto, correcto. La referencia también bíblica nos dice en Isaías 66, 16 que el Señor va a juzgar con espada. En el versículo 18 de Isaías 66 dice que las naciones verán la gloria de Dios. Y en el versículo 19 de Isaías 66 se nos dice que Dios enviará a los escapados de este juicio a publicar la gloria de Dios a todo el mundo. Así que Dios necesita publicar su gloria a todo el mundo a través de una iglesia que ha vencido el pecado, por una iglesia que está sellada y que está preparada para enfrentarse al dragón, la bestia y el falso profeta. Se repetirá lo que ocurrió con Acán. Para que la iglesia pueda vencer, tienen que ser quitados los anatemas y los acanes del pueblo de Dios. Y la última pregunta del grupo de Dios es amor. ¿Qué evidencia bíblica muestra que Ezequiel 9 tiene un cumplimiento final y no solo histórico? Ya lo explicamos en el desarrollo del tema, ya vimos que Ezequiel 9:6 dice que no debe quedar ningún infiel con vida cuando este juicio ocurra. Y ya leímos en Segunda de Crónicas 36:20 que quedaron sobrevivientes de la espada del rey de Babilonia. Vimos que en Daniel 3 muchos se postraron a la imagen, muchos de ellos eran deportados. Y vimos en Jeremías 42 y 43 que hubo también personas que quedaron allí en Jerusalén. Es decir, no se cumplió en su aplicación directa en ese tiempo, porque la profecía dice que ningún infiel del pueblo de Dios debe quedar con vida. Amén. Amén, amén. Amén. Hay unas más, pero yo creo que El tiempo se... pueden escuchar el sermón y las preguntas van a ser contestadas ahí.
Sí, exactamente, porque algunas preguntas que estoy escuchando ya las respondimos al principio del tema. Amén. Pues entonces Sí, vamos a hacer una oración entonces y podemos meditar en el tema. sí, ahí va a quedar y lo pueden ver otra vez y y lo pueden, también tenemos el documento del estudio, si lo desean, con mucho gusto, se lo puedo entregar a usted, hermana, y después usted Ya, los puede ya. compartir. Yo Sí, lo pongo en el YouTube en la parte de abajo y también los que quieren tener comunicación, podemos poner el número de teléfono también, se podrá. sí, sí es siempre y cuando para recibir materiales o estudios proféticos, con mucho gusto estaremos para servir. Amén. Perfecto, pues entonces muchas gracias. Llegamos a la oración. Oramos. Padre eterno y bendito Dios, gracias por esta amonestación. Sabemos que son palabras fuertes, pero de esta forma de- es que tú nos estás despertando, Señor. Sabemos que hay oposición a estas verdades, pero sabemos también que hay almas sinceras que quieren conocer más y oír más eh, de estas verdades y prepararse. Ayúdanos a ser atalayas fieles y no perros mudos. Amén. Bendiga a todos los hermanos que vieron y oyeron el mensaje. Bendiga a las almas sinceras y aún a los que no son sinceros, bendígalos también. Y te pedimos, Padre, que nos perdones en el nombre de Jesús y que en este corto tiempo de gracia que nos queda, nos ayudes a vencer el pecado, Señor, que tanto nos acecha. Amén. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.